¿Cuánto influye dónde vives para definir si estás o no segregado en nuestra sociedad? Tenemos un panel de expertos con también Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, que se suma a esta discusión. Mario, bienvenido. Al lado de él está Rodrigo Nasser, que es CEO de Geo Research, y también está Genaro Cuadros, arquitecto experto en urbanismo, para hablar de un tema que nos preocupa y que hemos estado debatiendo muchas veces aquí en el programa. ¿Qué pasa con este crecimiento de la ciudad? ¿Qué hemos hecho mal para hacer que las comunas sean tan diferentes, además de los recursos que reciben en términos de servicios y el acceso a ellos? Bueno, los servicios y las amenidades de la ciudad están desigualmente distribuidas en las grandes ciudades. Ese fenómeno estaba un poquito más restringido y acotado en las pequeñas ciudades del país, pero en las grandes áreas metropolitanas, en las grandes ciudades del país, en general, la distribución de los bienes públicos, los servicios públicos y privados están desigualmente distribuidos porque siguen las tendencias del mercado, es decir, el poder adquisitivo. Claro, pero esto no solamente tiene que ver, entiendo, con el poder adquisitivo, muchas veces también tiene que ver con la seguridad, ¿o no? En algunos casos. Así es, efectivamente. O sea, no solamente impacta el nivel de densidad poblacional que puede haber en un lugar, la cantidad de ingresos que puede tener un lugar o incluso el gasto potencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas personas están dispuestas a gastar en cantidad de bienes y servicios? Porque el elegir una ubicación no solamente es con esa data, sino que hay que integrar muchísimas datas más, como lo que tú dices que es la seguridad. ¿Qué pasa si que un lugar puede ser muy bueno, pero cuando tú le pones una capa de seguridad, lo que pasa es que te puede bajar el indicador por distintas razones? Nosotros tenemos, hoy día trajeron un software que es bien interesante y que podríamos hacer el ejercicio ya como para meterle... de hecho, dice, por ejemplo, podríamos hacer cuántas farmacias tenemos hoy día en Bajos de Mena. Si quisiéramos el ejercicio. Vámonos a una comuna, o en Puente Alto. Vamos a una comuna en particular. Ya, por ejemplo, Puente Alto. Vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer nosotros en nuestra plataforma de Geo Research, ¿ya? Vamos a hacer un reporte demográfico, ¿ya? De una zona geográfica. ¿Ok? Y vamos a poner en Santiago. ¿Ya? En Santiago. Y vamos a poner, por ejemplo, hay casos bien... ¿Veamos La Pintana? Veamos La Pintana. Porque ha salido bastante la noticia La Pintana, La Granja, Puente Alto, Quilicura. Vamos viendo distintas. Veamos La Pintana. Perfecto. ¿Ya? Estamos viendo la cantidad de farmacias. Vamos a ver, primero vamos a ver la cantidad de comercios que hay. De comercio que hay. Se salió. ¿Se cayó? Se cayó la conexión. Ahí lo estamos buscando. Sí, lo vamos a buscar de nuevo. Es interesante el software. ¿Sabes por qué, Diana? Porque de alguna manera vamos a graficar, por ejemplo, cuántos supermercados pueden haber en una comuna como Puente Alto, como La Pintana, como Cerro Navia, versus las que pueden haber en Providencia. Se puede calcular por habitante, ¿cierto? Se puede calcular por habitante y ahí uno tiene un promedio más... Un promedio, claro, pero lo que habla también de esta socio... de alguna manera, territorialidad que se ha generado. De alguna manera hemos visto cómo nos hemos ido disgregando en base a las comunas, ¿cierto? O sea, responde a una Lo que ha ido pasando es que nos hemos ido fragmentando, Claro. debido a que por niveles de ingresos, básicamente, y donde los factores de accesibilidad, que entiendo es lo que hace, es una de las variables que mide el software, que es el que nos sirve para medir qué tan cerca estamos de ciertos servicios o amenidades de la ciudad. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver acá que en La Pintana, ¿ya? Hoy día hay algo bien importante, es el censo actualizado al año 2019. Aquí lo que estamos viendo es cuántas personas y habitantes viven hoy día en La Pintana. El último censo fue el año 2017, el último válido, ¿ya? Pero ya estamos en el 2019. Esto tiene que estar siendo completamente actualizado, ¿ya? Y hoy día tengo cerca de 52.000 hogares en La Pintana. ¿Ya? Claro. ¿Ok? O sea, ahí tenemos un dato duro. Ahora, contestando tu pregunta, se cae el internet. Nuevamente, Sí. Se cae el internet. 200 son aproximadamente, de acuerdo al último censo, 220.000 personas para esa cantidad de hogares. ¿No? Hogares promedio de 4 personas, más o menos. Exactamente, Claro. exactamente. O sea, 52.000 hogares en La Pintana. Claro. Ahora, sería interesante ver cuántos de los servicios básicos de los que estamos hablando la gente puede tener acceso en relación a, por ejemplo, no sé cuántos hogares hay en Las Condes, por poner un ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Y cuántos servicios tenemos? Servicio en proporción a población, ¿no? Claro.
Claro. Entonces ahora vamos a ver cuántos comercios hay en La Pintana. Y nos vamos a ir a la capa de comercio y servicios. Y resulta que en comercio y servicios, ya, tengo una serie de... Tengo, por ejemplo, almacenes, bancos, botillería, etcétera, que me suman a mí más de 167 comercios. Contestando tu pregunta, vamos a ver solamente las farmacias que hay hoy día En La Pintana. en La Pintana. Perfecto. ¿Ok? Si yo veo las farmacias que hay en La Pintana hoy, ¿Te parece la...? ¿sí? Sí. Déjame ver acá. Por ejemplo, tengo una Salcobrand, ¿Ya? tengo una Cruz Verde, Farmacia Ahumada, Ahí vamos ¿Ya? en 3. ahí vamos en 3. Déjame bajar acá. Ahí está bajando. ¿Ya? Y resulta que yo tengo 14 farmacias de La Pintana. 14 farmacias. Para Solo 52.000 Para hogares. 220.000 personas. Exactamente. Para 320.000. No, 220.000. 220.000 personas. Entonces, cuando se ha hablado de la red de abastecimiento que ha pasado por esta crisis social, cuando empiezan a atacar, lo que a nosotros nos ha preocupado es, oye, tengan cuidado, que hay red de abastecimiento que van quedando muy pocas farmacias, muy pocos supermercados, para abarcar una población tremenda. Claro. ¿Ya? Y eso hay que tener mucho cuidado. Aquí me salió a mí 1 a 15.000. Una farmacia por 15.000 habitantes. Por 15.000 habitantes. Hagamos el ejercicio. al tiro con una comuna como Vitacura o Las Condes. Ok, Las Condes. vamos a descartar este reporte y vamos a hacer otro reporte. Acá vamos a ver la diferencia. Y vamos a ver la diferencia. Mario, sería interesante también ir conversando esto porque me imagino que también tú lo has ido, has ido siendo testigo con los años, ¿cierto? Con los hartos años duros, pero sobre todo, fíjate, desde la política pública, un poco más atrás todavía. Yo los invito a hacer un análisis de cómo se determina el trazado de Vespucio Oriente ¿Ya? versus lo que pasó en tremendo Cerrillo, eso, lo sí. que pasó los vecinos de Cerrillo, los vecinos de Pudahuel Sur, de la Florida, que se les cortaron las comunas por la mitad, que para poder atravesar de un lado al otro de la comuna tienen 1 o 2 pasos a todo reventar. Claro. La Pintana misma, San Ramón. ¿Qué pasa con Vespucio Oriente? Que es soterrado, que es con parques, que es con jardines, y está bien, así debería ser en los otros lugares. Yo no critico que Vespucio Oriente sea así, al revés. Claro, criticas lo otro, El punto es por qué en los Pero otros ¿por qué sectores... se toma esa decisión, Mario? Es una decisión desde el Estado mal tomada, en donde quienes tienen la posibilidad de presionar, porque estuvo muchos años frenado Vespucio Oriente. ¿Por qué? Porque había mucha gente con capacidad para presionar a la autoridad que toma la decisión final y no le permitieron avanzar con un Vespucio Oriente igual al que se hizo en Vespucio Norte o en la... Se quería mantener en el parque. Claro, mantener el parque. no, el parque, la cantidad de pasos por encima, ¿cierto? para no frenar el tránsito. O Un sea, vecino de perdón. Pudahuel Sur, para poder llegar a la Alameda, tiene que atravesar el único paso que cruza la 68 en Teniente Cruz. Una pregunta Nada más. un poco más, digamos, un estadio anterior, digamos, Sí. que tiene que ver con ¿a qué responde la organización de Santiago? ¿Quién lo diseñó de esta manera? Genaro es el experto. Pero probablemente, yo entiendo Obviamente que que no durante hay la un dictadura se realizaron algunas decisiones en materia de vivienda que son, digamos, erradicación de campamentos. el resultado de lo que estamos viendo hoy día, ¿o no? O sea, hay una cierta historia, yo diría que en la década del 60 fue cuando se empezó a planificar, pero eso se había interrumpido, y las últimas 3 décadas de planificación ha habido muy poco desde el punto de vista global de toda la ciudad, más bien lo que ocurre es una planificación parcial de cada comuna por sí sola. Y desde ese punto de vista, algunas de las herencias con las que cargamos tienen que ver con decisiones tomadas, a mi juicio, equivocadamente durante la dictadura, que son 2. Uno es erradicar campamentos y poblaciones de sectores que tenían ciertos servicios, ¿ya? Las Condes, Ñuñoa, Peñalolén, La Reina, etcétera, hacia comunas periféricas, que ese es el que O sea, se que en conoce vez como de- proceso en de vez de erradicación de regularizar esos campamentos. campamentos, Exactamente. los llevaron, Los a la periferia. Como, hacia la como de Las periferia. Condes a La Pintana, lo que Exactamente. pasó con la Vic, Pero le lo que es regaló... más, claro. a mi juicio, complejo y más difícil de revertir, es que lo que finalmente terminó ocurriendo es que es el segundo paso de eso, es que estas comunas se transformaron en comunas que solo concentran población vulnerable. Claro. ¿Y cuál Porque es? eso se fue manteniendo en el tiempo y profundizando. Y eso hace que una de las variables, Así es. que es el poder adquisitivo de las personas, esté concentrado en algunas partes y no en otras. Por eso hay 14 farmacias, porque La Pintana. no hay más poder adquisitivo y más interés por parte del mercado
de llegar a esos lugares. Y en Las Condes hay, por ejemplo, 123 farmacias. 123 farmacias, pero hay que ver el indicador. Pero ¿cuántos hogares hay en Las Condes? Menos que... ¿Ah? ¿Cuántos hogares o cuántos habitantes? 300.000 ahí, de acuerdo hay al último censo. 124.000 hogares. Claro, y 300.000 habitantes. Y veamos la pirámide poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Entre hombres y mujeres, y cuánto es el total de habitantes que hay son 360.000. Y ahí si hacemos la misma división para calcular por habitante, ¿cuántas farmacias? Aproximadamente 2.000. Es que muy cortito, tenemos 52.000 hogares en La Pintana, 120 y tantos mil en Las Condes. Bueno. Sin embargo, el número de farmacias es 14 veces más. Increíble. Ahora, nosotros tenemos ciertos rankings que si tú empiezas a integrar población, N de farmacias y algo bien importante, la superficie comercial de la farmacia. ¿Qué quiere eso? ¿Cuántos metros cuadrados? Porque no es lo mismo una farmacia de 70 metros y una farmacia de 120 metros. Por lo tanto, lo que hay que ver acá es el GLA. ¿Qué significa esto? Son los metros cuadrados arrendables que hace una farmacia. Si tú empiezas a mezclar todos estos indicadores, ya te sale otro ranking. ¿Dónde faltan hoy día farmacias? ¿Ya? Bueno. ¿Dónde faltan? Por ejemplo, ¿dónde faltan farmacias? Por ejemplo, en Los Pejos, en La Pintana, en La Granja, en Cerrillos, en Conchalí, en donde el indicador de población, ¿ya?, versus farmacia, el número es muy alto. Entonces, al ser más alto ese número es que me quiere decir que me falta. Ahora bien, hagamos otro ejercicio. Yo lo invito a ver un ejercicio que es un poco distinto, porque uno dice, oye, pero todos los datos me dicen que falta. Si yo empiezo a integrar ingreso, la cantidad de competidores que existen en cada una de estas esquinas y mapas de seguridad, ahí toman las decisiones las empresas, los servicios públicos. Claro, mira, hagamos una cosa. Rodrigo. Perdón, me confundí. Rodrigo y General. Rodrigo, yo creo que, por ejemplo, es que yo siento que a nosotros nos encantaría saber desde el lado del ciudadano común y corriente, por ejemplo, yo digo, a supermercado. Ahora más rato hacemos los supermercados, pero por ejemplo, hagamos farmacia y ir viendo también lo que tú dices. Claro, porque por distintas finalmente comunas. tú estás hablando de índice socioeconómico, o estás hablando de economía, pero de la razón económica. Pero ¿qué pasa con la segregación social que provoca esto? De base, o sea, uno puede... Ese es el problema. Uno podemos ver efectivamente indicadores de dónde están los supermercados, dónde están las farmacias, dónde están los centros comerciales. Pero lo que hay de base aquí es una brutal organización urbana. Una total desigualdad urbana, es decir, se conoce como desigualdad socioterritorial y que está estudiada. Ustedes estuvieron hace unos días acá a alguien del PNUD explicando desiguales. Está estudiado también cómo impacta la dimensión espacial y territorial en las desigualdades. De hecho, uno de los impactos mayores tiene que ver precisamente con el transporte. Y una de las cosas que se discuten y que ha sido muy debatida en estos días es, por ejemplo, la importancia que tiene el metro y la red de transporte de superficies para que las personas se puedan acercar a los beneficios de la ciudad. Hay un punto, y perdona que te interrumpa, porque finalmente hay menos fuentes de empleo en esas mismas comunas, lo que significa que tienen que trasladarse. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad de Santiago. Los empleos están concentrados en ciertas partes de la ciudad, no están distribuidos y por consiguiente, siendo el empleo y el estudio una de las dos principales razones de traslado, todo el mundo está obligado a desplazarse desde la zona sur, por ejemplo, sur poniente, hacia la zona nororiente de la capital, donde están concentrados los empleos de servicios. Tomando en cuenta la cantidad de gente que, por ejemplo, trabaja en Las Condes, lo hemos visto cuando toman el metro en Puente Alto, y yo voy a Las Condes, y ve esa cantidad de farmacias y esas personas, por ejemplo, que viven en La Pintana, uno dice, eso empieza a generar también, dice, chuta, yo no tengo los accesos que sí tienen los habitantes en esta pregunta comuna. ahí sería bien, ¿cómo se planifica una ciudad? ¿Quién lo hace? ¿Quién tiene las herramientas para poder corregir esto? Y ahí a lo mejor hay una labor que puede ser parlamentaria o directamente del Ejecutivo. O sea, hay un plan regulador metropolitano, existen los planes reguladores de cada comuna también, están las zonas de desarrollo condicionado que también obligan a que una gran inmobiliaria va a construir una muy alta cantidad de viviendas, hoy día debe mezclar, debe combinar viviendas sociales con viviendas de estándares de otro tipo, con equipamiento además, y eso se... Convivir. La convivencia. Así es, así se ha planificado, pero por ejemplo los que están en Lampa, a Lampa no llega el Transantiago, a Colina no llega el Transantiago. Claro. Entonces la gente tiene el problema que señala Genaro, que el transporte te va también provocando un problema enorme. Lampa tenía 60.000 habitantes hace 20 años y hoy día va a tener 300.000
De hecho, hay más fuera de la ciudad de Nampa que... A ver, en la ciudad misma. Yo siento lo siguiente, uno puede concentrarse en la distribución de farmacias y supermercados, pero eso responde a una lógica de mercado, que uno puede estar en desacuerdo, pero es así. Evidentemente las farmacias se van a poner donde hay gente que compra más, y los supermercados, no necesariamente es donde hayan mayores ingresos, siempre van a haber mayores farmacias o de acuerdo al gasto. Porque puede que existan otros fenómenos como es el factor de seguridad también. Sí. Bueno, también. Porque puede que una farmacia se quiera instalar, o un hospital, o un banco. Es que el hospital es algo distinto, pero independiente de dónde están los servicios, me imagino que la política urbana tiene que ser a reducir los niveles de segregación lo más posible. Uno viaja y va a diferentes ciudades y se da cuenta, siempre hay barrios periféricos, en fin. Pero uno logra entender que recorriendo una gran ciudad, una urbe de 13 millones de habitantes, como, no sé, bueno, podría poner varios ejemplos, ve una cuota de uniformidad, un código común respecto a la infraestructura pública y privada. Así es. La clave de esto es que cuando tú vas creciendo, tienes que ir creciendo armónicamente junto con los equipamientos y servicios. Y una de las cosas que nosotros nos ha ocurrido es que nos hemos ido expandiendo en la ciudad, incluso las zonas de desarrollo condicionado, sin que este crecimiento vaya acompañado de los servicios que se requieren. Voy a poner un ejemplo bien concreto. En Alemania, si tú quieres hacer un desarrollo inmobiliario en la periferia o en cualquier parte de la ciudad, lo primero que tú tienes que demostrarle al municipio es que tienen la factibilidad de transporte. Es decir, que las empresas de transporte que surten de movilización a un determinado sector puede llegar ahí. Es como cuando nosotros pedimos la factibilidad de aguas o de electricidad a las empresas eléctricas. Entonces, una parte importante de nuestro crecimiento en las últimas 3 décadas se ha hecho sin estas prevenciones. Y uno de los grandes problemas que se acaba de aprobar hace poco, efectivamente, y se consolidó una de las modificaciones al Plan Regulador Metropolitano, que hace crecer una parte importante de algunas comunas sin que nosotros eso lo tengamos acompañado de políticas de equipamientos, de servicios públicos, al mismo tiempo que vamos a hacer residencias. Que ahí, Mario, responde también. Te quiero preguntar a ti, antes de que hagas la pregunta, José, perdona que te interrumpa, para que vayamos desarrollando otro ejercicio, luego tú le haces la pregunta, mientras tú, Rodrigo, podrías buscar servicios de salud en las distintas comunas. ¿Te parece? Clínicas, hospitales. Claro. Ahora sí. No, la lógica cultural que vimos hace 2 o 3 semanas atrás, no, más, un mes atrás, antes de las movilizaciones, cuando se plantea la llegada del metro a un sector del sector oriente, ¿no? Y se levanta en el Parque Araucano una polvareda que los vecinos, en fin. O sea, desde ese punto de vista, digamos, ¿cómo se puede modificar de alguna manera ese chip cultural de que es evidente que debemos vivir en una ciudad un poco más integrada? Ustedes están preguntando por uno de los mejores ejemplos de dónde el Estado está ausente. La farmacia. Si uno ve el dato de La Pintana, 3 farmacias son de cadenas. Las otras 11 son farmacias probablemente de barrio. Sí. Nosotros le hemos pedido al presidente de la República y se acogió esto, que la compra que se va a hacer de medicamentos en la India se canalice vendiéndolos a través de la farmacia de barrio. ¿Es normal en un país que haya 3 cadenas que controlen el 90 y tanto por ciento del Estado? No. ¿Es normal en un país que esas 3 cadenas decidan tener solo 3 farmacias en una comuna de 220? Porque es decisión de ellos, yo no los puedo obligar. Yo no puedo obligar a Salco, a Cruz Verde o a Ahumada a poner un local ahí. Lo que yo tengo que hacer como Estado es evitar que haya 3 empresas que controlen completamente un mercado. Eso se hace regulando, limitando la participación de mercado. Eso se hace incentivando a las pymes. Eso se hace permitiendo que las farmacias de barrio sobrevivan, porque lo que está sucediendo es que han sido aplastadas por las 3 grandes cadenas y por lo tanto el ejemplo de La Pintana es un ejemplo espectacular. 14 farmacias, por lo que nos cuenta Geo Research, ahí nace, es 11 son independientes, lo que nos mostrabas tú recién. Entonces, ahí hay una política de Estado. Nosotros, el libre mercado, estamos todos de acuerdo, o nosotros en mi sector, con el libre mercado, pero tiene que haber un apellido social de mercado. Y por lo tanto, cuando tú tomas decisiones políticas de mirar para el techo, cuando pasa esto, te va apareciendo la segregación que estamos mirando. Dicho sea de paso, probablemente hoy día no le queda una sola farmacia a Puente Alto. Y lo más triste es que incendiaron las de barrio. Yo no debería incendiar ninguna. Pero hoy día probablemente no les quedan farmacias. Bajo de Mena tiene hoy día 0 supermercados, 150.000 habitantes dentro de la comuna de Puente Alto. Entonces, política de Estado, efectivamente. Cuando tú vas a Europa, en Europa nadie puede tener más de 20, en París no puedes tener más de 20 sucursales.
no 20% de mercado. Estados Unidos lo resolvió en la década del 20 del siglo XX, poniendo límites en áreas sensibles sobre todo. Por cierto. ¿Sabe qué, senador? También tiene toda la razón lo que está diciendo, pero también, diputado, el Estado falla, por ejemplo, en el caso anterior que estábamos conversando. Usted dice respecto de la planificación de la carretera de Vespucio. Sí. Que en una parte de la ciudad divide la comuna en dos y pasa por, digamos, por la superficie. Y en otra parte de la ciudad, que es el sector oriente, se hacen obras de mitigación, pasa por debajo de la tierra. Y también lo que dice en esa oportunidad es que finalmente en esas comunas la gente levanta la voz. ¿Se toma más en cuenta lo que piensa la gente de unas comunas que de otras comunas, diputado? Así es. En esas comunas vive más gente que tiene la posibilidad de llegar directo a la autoridad de gobierno, hablar directo con quien toma la decisión, presionar en el colegio, que es apoderado del curso, presionar al diputado, al senador, y por lo tanto logran el objetivo que debió haberse logrado al otro lado. Habla bien de quienes lograron una buena autopista. Pero eso es como la lógica como del fondo. Así es, pero es sin feudo. O el que tiene redes de contacto. Pero reconozcámoslo, si es así. Los alcaldes de esa comuna hicieron bien su pega también, pusieron plata, los otros no tienen recursos. Insisto, todas las demás comunas están partidas por la mitad por las autopistas. Y tienes 3 o 4 pasos por sobre la autopista que hacen que la congestión a la salida de Pedro Fontova, en Huechuraba, los que quieren pasar desde el otro lado de la zona norte. Usted dice gravísimo. Es gravísimo. Y pasan todos, pasa hasta las áreas verdes, Diana. Sí, por supuesto que sí. Lo hemos hablado, los centros deportivos, las áreas verdes, hemos hablado de la diferencia de recursos de las municipalidades, que es un tema que hay que resolver. Pero que usted me diga que en unas comunas se toma más en cuenta porque esas personas que viven en las comunas tienen acceso directo a la autoridad por el lobby finalmente, es brutal. Si tú vas a La Pintana, hay un sector de la autopista del acceso sur que se les puso a las personas la autopista encima de la casa. Ellos tienen la calzada, un pasaje y tienen la caletera encima de sus narices. Y estuvieron un año y tanto sin poder salir de sus casas. Esa pobre gente no podía salir de sus casas. Eso no pasa en otros lugares. A los vecinos de Tiltil ahora les van a hacer otro vertedero. Tiene un nombre muy bonito, pero es un vertedero. Pero ¿sabes qué? Eso no se haría en otros lugares. Yo tengo una apreciación que tiene que ver con, tú decías, claro, en otros países no hay 3 farmacias que controlen todo el mercado. Yo no sé si tiene que ver con eso o con el precio excesivo de los medicamentos que manejan estas farmacias. Están ligadas las dos cosas, creo. Tú tienes concentración. Si tú tuvieras buenos precios, bueno, da lo mismo. Imagínate lo que ha pasado. Hubo concentración hace algunos años, hubo colusión, producto de la concentración. Y encima lo que plantea acá el diputado es cierto. Muchas veces la presencia de las farmacias chicas hace de que las más pequeñas vayan desapareciendo porque el proveedor es el mismo que está vinculado a la farmacia, le vende un precio excesivo, no le quiere vender. Un ejemplo hace un año atrás. Un laboratorio lo puso la dueña de la farmacia de Barrio Ñuñoa. El laboratorio la fue a retar y la fue a amenazar porque le había bajado el precio de un medicamento. Porque lo acusó la cadena. Rodrigo, tú habías hecho una búsqueda de servicio de salud. Claro, mostremos, por ejemplo, hospitales, clínicas, pero quise integrar la siguiente información. Mapa de calor que se ve de atrás es densidad poblacional. Hogares por metro cuadrado. Mientras más oscuro, hay más cantidad de hogares por metro cuadrado. Entonces, lo que se ve en negrito son los hospitales. ¿Dónde están hoy día ubicados los hospitales de la región metropolitana? Esto lo podemos ver a nivel de todo Chile y distintos países, pero enfoquémonos ahora en región metropolitana. Y si yo integro ahora una capa de clínicas, que hay 215 en la región metropolitana, ¿ya? Mira cómo cambia. Uy, qué impresionante. Impresionante. Ahora, yo podría integrar otra capa de información, voy a sacar la de densidad para que se vea bastante bien y voy a poner la de grupo socioeconómico, que voy a poner desde la BC1 hasta el E. ¿Y por qué, perdona, por qué pone el grupo socioeconómico? Para que tú veas la correlación en términos del ingreso. ¿Cómo se ordenan por ingreso? Mira, ahí está claro. Pone la BC1. Que se empieza a cargar el azulito de la BC1. Mira Pudahuel, mira la zona norte. O sea, ahí hay, están las clínicas. Evidentemente que acá hay una sobrecantidad de clínicas para las necesidades de una zona, pero hay mucha más plata. Hospitales en negro y los azules son las clínicas. Ahora, ¿qué haces tú? ¿Eliminar las clínicas? No, lo que el Estado tiene que hacer. A ver, perdona, ¿puedes volver a los hospitales? Pero ahora voy a poner todos los grupos socioeconómicos, porque no es justa la comparación. Ojo, acá están todos los grupos socioeconómicos. Porque aquí es importante, no solamente el grupo alto, ABC1, está ubicado en esta parte de acá, sino que están en todas partes.
hay en todas partes distintos grupos económicos, ¿ya? Entonces, hay en el sector de San Miguel, hay en el sector de Maipú. La concentración es mucho mayor. Por supuesto que hay mayor concentración, por eso tú también ves que están las mayores clínicas también por este ¿Te puedo lugar. pedir un ejercicio que volvamos a los hospitales? Porque tengo la sensación que, de todas maneras, la concentración hay es similar. responsabilidad estatal. Incluso en hospitales, Son claro. hospitales. Y aquí hay responsabilidad estatal, diputado. Sí, por eso ya se anunció el hospital de la zona norte, donde no se ve ningún hospital en este minuto. Que va a estar en Colina, ¿no? Por eso también, sí, va a estar en Colina, el límite de Colina y Lampa en realidad. Por eso también se está avanzando en hospital más grande para Puente Alto. Por supuesto, aquí. Hay una discusión si concesionar o no. El Estado no tiene recursos, en opinión mía, hablo la opinión de mi sector, digamos. No tiene los recursos para construir directamente los hospitales, y lo que se va a hacer es mejorar el sistema de concesiones, porque hay críticas muy justificadas como se estaba haciendo, y por lo tanto que lo construye el privado, lo administra ciertas cosas, no la salud, muy pocas cosas, y por lo tanto se puede avanzar más rápido. Mire, diputado, vamos leyendo las comunas donde no hay ninguno. Así, a simple vista. toda la Usted me zona va- me va llevando- por ejemplo, mira. En Pirque no hay ningún hospital. Que es más chiquito, pero En Puente Alto no hay ningún hospital. así es, en Puente En La Alto, Pintana no hay ningún así hospital. es, y ahí viene hospital ahora anunciado. En el Bosque tampoco. Calera de Tango. Cerrillos. Cerrillo, Pudahuel. toda la zona norte no tiene Quilicura. hospital. En Quilicura. Me parece aún más grave. Mira Colina, Quilicura, Bueno, hay consultores, estamos Lampa, hablando de Tiltil. hospitales de gran envergadura. Bueno, ahí- ¿Cómo el Estado llegó tan tarde a la zona norte? No, Esa es la perdón, ¿y pregunta. cómo el Estado prometió tanto también? Si uno, Sí. si uno se va a las campañas presidenciales, usted recuerda, diputado, de que hubo promesas de la construcción de 20 y fracción hospitales que iban a quedar equipados, en fin. Durante Bachelet 2, incluso parte de la campaña del presidente Piñera también se centró en la construcción de hospitales. Y hoy día eso no se ha podido materializar por alguna razón. Digamos, ahí también hay una Porque hubo cuota de responsabilidad política. una tensión política entre concesionar o no. Exacto. Y eso fue lo que demoró en algún minuto, y lo dijeron los ministros de salud del gobierno del presidente Bachelet. Una tensión dentro del propio gobierno de la presidenta Bachelet, y en el nuestro también se producen esas tensiones. Pero la decisión está tomada, el presidente ya zanjó eso, y se va a avanzar, en algunos casos construcción directa, pero en la mayoría de los casos vía concesiones, pero concesiones muy distintas. La salud no va a estar nunca en manos del particular, va a ser responsabilidad estatal y de administración Eso. directa del Estado. Eso es muy bueno. Eso hay que dejarlo claro. Estábamos viendo otras consultas. No, mira, que tú la plataforma tú le puedes hacer distintas consultas, poner consultas médicas, poner clínicas dentales, o sea, acá está la integración completa a nivel de todo Chile. Tenemos las clínicas dentales porque Clínicas ahí dentales, interesante. se refleja mucho Clínicas el tema de dentales hoy día- la marginación Sí. y la desigualdad. Y mientras tanto también incluir a Genaro en la conversación Aquí y está la explicación. preguntarte qué te parece esto desde el término del desarrollo Lo que pasa- urbanístico de la ciudad. Lo que pasa es que este es el principal problema con el que arrastran las grandes ciudades, y especialmente Santiago, y que hay que combinar dos esfuerzos, porque la dificultad que tenemos no es solamente la concentración de sectores de altos ingresos en 7 comunas, sino además la falta de equipamiento en las comunas donde hay concentración de población vulnerable. Entonces es un ejercicio doble el que el Estado debe hacer. Debe hacer un esfuerzo por dotar de equipamientos y servicios públicos en los lugares donde hay una gran cantidad de población vulnerable, pero también el tender a la mezcla de sectores vulnerables con sectores más acomodados en el mismo Genaro, territorio. ¿y cómo Esa se es la hace gran eso? dificultad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay- Cuando ha habido iniciativas, la gente de la comuna se niega a abrirse a viviendas sociales. por ejemplo. Esa es una de las principales dificultades que tenemos hoy día, porque los instrumentos de los que disponemos para poder hacerlo son más débiles. Es decir, el Estado, de hecho, no es el que construye las viviendas sociales en Chile, las construyen los privados. Lo único que hace el Estado es entregar un voucher a esos privados para que ellos decidan dónde es conveniente comprar suelo y hacer vivienda social. ¿Y dónde es conveniente comprar suelo y hacer vivienda social? Ahí donde el suelo es más barato. Oye, Es decir, en la periferia nuevamente, en las mismas comunas que ya tienen problemas. Tener una acción decidida del Estado para ir a invertir recursos públicos contracíclicamente, por decirlo así, en los lugares que va a salir más caro, evidentemente es una decisión política. Sí, pero ahora, respecto- los países respecto al desarrollados Es que hacen muy- eso Perdona, Jorge, todos que los te días. interrumpa. Es que es muy importante lo que estás diciendo, porque desde esa decisión política, que finalmente le deja a los privados tomar una decisión de vivienda y de dónde construir las viviendas sociales, contribuye una vez más a la segregación. Entonces, Es redundante, el Estado claro. ahí debe interferir. Es ahí donde debe interferir. Es decir, Condena la desigualdad. efectivamente, y esto, para llevarlo al lenguaje de la farmacia, si solo hay 3 de cadena, el resto son de barrio, la pregunta es, si fallan todos, ¿dónde está la farmacia pública
que va a estar a pesar de que todos fallen. Claro. Que va a llegar un momento, como ocurre respecto de algunos servicios, en donde ni siquiera está el servicio, da lo mismo que él lo dé. Entonces, la función del Estado es garantizar de que ese servicio, aunque sea básico, aunque sea limitado, exista. Y eso yo creo que es una de las grandes dificultades que tenemos, que es la voluntad política, porque eso significa probablemente invertir más recursos, hacer menos cosas, por decirlo así, pero que esas cosas que se hagan tengan un impacto mucho más duradero en la sociedad. Oye, estamos viendo Déjame, las consultas mientras tú estabas hablando, dijiste un indicador, entonces lo puse, que es un indicador de los proyectos, otra vez se fue la conexión, un indicador de los proyectos inmobiliarios en términos del valor de UF por metro cuadrado. ¿Dónde están? Y lo que estábamos viendo que está obviamente todo más concentrado hacia el sector oriente. Ahora, UF metro cuadrado de caro, digamos. Sí, es que los valores del suelo, los valores del suelo lo hemos pasado diciendo y analizando, tienen que ver con la capacidad de suelo disponible, la densidad de cada zona, la plusvalía de las viviendas. Pero ahí está. De todas maneras, cuando uno mira, y ahora que con esta crisis social uno lo ha mirado en perspectiva, porque la vivienda es un tema, y de hecho hay movimientos sociales como Ucamau que han partido buscando mayores espacios por el derecho a la vivienda, y sabemos que hoy día en Chile, y esto está digamos, documentado, acceder a una vivienda es muy difícil. Es cada vez más prohibitivo incluso arrendarla. No solamente acceder a la propiedad de una vivienda, incluso arrendarla, lo que expulsa a las personas hacia condiciones más indignas de vivienda.